El grupo de trabajo por el cual hago parte junto con Santiago Rodríguez y Daniela Bermúdez quiero explicar mediante la siguiente ponencia la anomalía ocular del coli. Para principiarnos en esta patología debemos entender que existe un trastorno complejo canino del desarrollo ocular en sus capas más íntimas, más profundas, desde la esclerótica hacia adentro, que se desarrolla en las etapas prenatales del perro, afectando diferentes razas, especialmente la línea coli. A continuación, una explicación más rigurosa de la anomalía. Bueno, la causa de la anomalía es la mutación del gen NHJ1. Esta imagen que ustedes ven aquí, pues es el gen. Digamos que no encontramos en internet una imagen donde se viera bien cómo ocurre la mutación, pero este es el gen como para que se hagan una idea. Entonces, ¿qué pasa? Hay un estudio que es el de Parker en 2007, que fue con el que se descubrió, se concluyó que lo que causa el SEA es esta mutación del gen NHJ1. ¿Qué hizo Parker? Parker cogió 132 razas de perros domésticos y las dividió en 5 grupos. Cuando hizo esa división se dio cuenta que había una relación entre el pastor collie y el pastor australiano y que ambos pues tenían SEA. Entonces ahí empezó a aplicar unas pruebas genéticas como el mapeo fino y el análisis de mutación y pues descubrió que había una deleción de 7.799 pares de bases en el cuarto intrón de este gen. Además de esto, pues como ustedes saben y lo vimos hace 8 días, una deleción pues es la pérdida de uno más pares de bases. Pues aquí estamos hablando de una deleción de 7.799 pares de bases, pero no todo se pierde. Hay una parte que se conserva que es de 124 pares de bases. ¿Qué pasa con este gen? Que además de que conserva esa parte, también tiene un punto de unión de proteínas reguladoras. Entonces, cuando hay como una conexión, una unión, una interacción entre ese tipo de proteína y lo que quedó de reserva, o sea, de eso que se conservó, ahí es donde ocurre este defecto y se manifiesta esta enfermedad. Bueno, pues aquí está la tabla del estudio donde se determinaron en Estados Unidos, Países Bajos, en Islandia y en el Kingdom, bueno, en Australia, y entonces ellos hicieron unos estudios con muchos tipos de animales diferentes para ver cuáles se determinaron con la compañía en los grupos. Por ende se determinó que los coli como tal son los que mayor porcentaje de demostración que tienen de esta enfermedad. Y por ende, por ejemplo, va bajando. La Shelter tiene 48%, la Border Collie depende, obviamente depende del país, porque dependiendo del país va cambiando los porcentajes de que se hereda la enfermedad. Por ejemplo, aquí están los Collie rugosos, los lisos, la Shepherd, que pues no hay muchos datos porque este estudio, si mal no recuerdo, no es tan reciente como me hubiera gustado, pero ahorita veremos que en el caso clínico, pues más razas que se determinaron que tenían esta enfermedad a pesar de tener poca relación con la genealogía de los coli. Bueno, como mi compañero lo mencionó, pues no son como análisis recientes, pero pues les voy a explicar más o menos cómo funciona esto para que cuando mi compañero explique el caso clínico, pues ustedes puedan entenderlo mejor. Esto es un pedigrí. Se hizo con una muestra de 104 caninos que pues fueron sacados de 15 camadas. Les voy a explicar más o menos cómo funciona. Como el compañero en la exposición anterior lo mencionó, los cuadrados son los machos y los circulitos son las hembras. Esta línea que ustedes ven aquí se llama línea de unión. Esta de descendencia y esta de hermandad. En este
partes, el A y el B. En el A, pues como ustedes ven y como creo que Ken lo mencionó, la enfermedad es autosómica recesiva y pues digamos que es de penetrancia incompleta. Entonces, aquí vemos que hay quienes lo portan, pero no lo manifiestan. Y los que están todos negros, pues lo están manifestando. Entonces, pues eso podemos concluir de la primera parte, que es una enfermedad que es de penetrancia incompleta y pues que, como ya se mencionó, es autosómica recesiva, o sea, se hereda. En la parte B, pues digamos que la finalidad con la que hicieron esto es para poder localizar el locus canino, que es el responsable de que esta enfermedad se presente. ¿Qué es el locus? Pues el locus es una ubicación dentro del cromosoma que va a determinar como la posición fija de un marcador o de un gen. Ahí. Entonces, para esto se usó, no creo que lo alcancen a ver, pero dos marcadores importantes, o sea, usaron varios, pero hay dos que son importantes, que es el FH 4306 y el AHTH 174. Aquí creo que tampoco se ve muy bien, pero aquí hay un positivo, un negativo y así durante toda la parte B. Aquí hay negativo, negativo, positivo, 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 negativo. Entonces, ¿qué significa eso? El positivo significa que es un alelo salvaje y el negativo significa que es un alelo mutante. Entonces, digamos que cuando es salvaje, pues como que no se manifiesta y cuando es mutante, pues se va a manifestar. Entonces, por ejemplo, en este caso, que no está todo blanquito, hay dos positivos, lo que quiere decir que no se manifiesta. En el caso de acá, hay dos negativos, entonces pues se va a manifestar y por ejemplo en este hay un negativo y un positivo, lo que quiere decir que pues es heterocigoto, es portador. Bueno, vamos a hablar de los síntomas. Y de los principales síntomas se llama la hipoplasia, que es una malformación de la parte en la cual estamos especificando. Yo que primero tengo que explicar las partes de la ilusión. Acá está. Entonces, primero para que entiendan aproximadamente los síntomas, lo principal son las coroides, la retina y la esclerótica. Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí pueden observar, la retina es la capa del fondo, la cual ayuda al nervio óptico a captar la luz, porque es fotosensible. La coroides es donde están todas las venas, arterias y demás flujo de sangre. Y la esclerótica es lo que nosotros llamamos la parte blanca del ojo, la parte visualmente blanca que nosotros vemos. Y me faltó lo último, que es el humor vítreo, o la parte vítrea, que es el interior del ojo, donde está lleno de líquido. Nosotros por eso es que logramos una bolita. Ahora sí, entonces, aquí vemos los principales síntomas que presenta. Hipoplasia coroidea es una malformación completamente del ojo y de las venas que lo tenemos. Esta es una malformación. Esto es una hipoplasia coroidea. Como pueden ver, ahorita les mostraré, el nervio óptico no debería estar así, ni las arterias, eso no es normal. Luego seguimos que son los cromomas. Los cromomas es una malformación puede ser en la pupila o alrededor del ojo. Acá podemos ver una anelopupila, que es una malformación de una mancha, aunque también puede perder una parte del párpado y eso también se da en las personas. Lo que sigue es desprendimiento de retina. Como les mostré, la retina es una parte posterior del ojo y cuando él sufre ciertos problemas, ya hoy se desprende, forma como unas bolsas. Esto es una retinografía y aquí se puede ver, bueno, más o menos acá, eso es un desprendimiento. Esta es una forma que no debería estar ahí en el fondo. Luego sigue una multiplicidad de los vasos retinianos, o sea, una malformación, no deberían ser así. La hemorragia vítrea, esto es una hemorragia vítrea, es cuando, por ejemplo, la arteria hiloidea sufre una tensión alta y se filtra flujo sanguíneo a través del humor vítreo. Eso, bueno. Y luego sigue el desgarro retiniano, o lo que nosotros denominamos neovascularización, lo cual es cuando zonas avasculares, que por ejemplo la zona frontal del ojo, miren, no debería estar con una vascularización de las arterias. Esto crea unos problemas de falta de visibilidad y por ejemplo en los humanos, o sea cuando usted le hace un trasplante de córnea, esto es lo peor que usted le puede pasar.
porque eso usted necesita tratarlo con medicamentos fuertes para evitar la neovascularización y no perder el tratamiento. Aquí, este es un ojo sano, esta es una retinografía de un ojo sano. Como pueden ver, mira la diferencia del nervio óptico, de las arterias, del fondo, porque aquí tenemos un ojo derecho, pues que no le ve casi, e izquierdo. Estos tienen unos problemas de manchas de hipoplasia coroidal, pero el problema es que tienen, bueno, aquí se ve una mancha de la esclerotia. Eso es un problema de la esclerotia y tiene un problema en las arterias. Si ustedes ven, esto hacia ella, miren las manchas que hay acá. Cabe aclarar que esto no tiene una vaina que se llama el tapetum lúcido, que es lo que le permite, cuando usted ilumina los ojos a los perros en la noche, brillan, porque eso es una forma de refracción para ellos tener mayor visibilidad. Por ejemplo, los gatos les dan un 40% más de visibilidad en áreas nocturnas. El CA lo elimina, aquí no está. Algo adicional es que este síntoma de hipoplasia coroidea fue el que se usó para hacer este estudio. ¿Por qué? Porque digamos que de todos los síntomas que el compañero mencionó, este es como el más importante, porque digamos que en todos los estudios que se han hecho, cuando los perros presentan el síntoma de hipoplasia coroidea, que es esto, es porque tienen SEA. Y algo adicional es que pues con esto se llegó que esa mutación pues está en el cromosoma 37 canino, o sea, el gene NHJ1 se encuentra en el cromosoma 37. Bueno, las detecciones son a través de la retinografía o electroretinografía y PCR, pues ya te explicaremos las tres formas de PCR o detección que se usaron. Normalmente pues es un aparato muy similar al que nosotros usamos, donde se ve la parte posterior del interior del ojo. Tratamientos, aquí viene el problema, porque es que como tal la enfermedad, literalmente la mutación no hay nada, no hay información y los únicos tratamientos que tienen son a los síntomas, y el problema es que los síntomas son demasiado variados. El animal puede tener un desprendimiento del ojo, como hasta sufrir lo más grave que sería el desprendimiento de retina, la cual se puede tratar con láser, con una banda que se agrega en el ojo. Por ejemplo, la neovascularización se trata con medicamentos fuertes para eliminar esa vascularización de las arterias. Y ahí está el problema. No hay un estudio como tal profundo que diga, entonces se usa tratamiento químico tal para restaurar. No, simplemente se trata, y el problema es que la mayoría de veces esto simplemente se trata, se acabó. No es que empieza, sospechar que tiene SEA, a no ser que tenga la hipoplasia coroidea, que me faltó mencionar que la hipoplasia coroidea con retinografía solo se puede detectar hasta aproximadamente las 3 meses de vida, porque si no, los coli, después de ese punto, les cambia el color del ojo en el examen de la retinografía, ya no se puede ver. Prácticamente usted coge, así sea el animal, el compañero dijo, en esos estudios se eliminó eso. O sea, tuvo el síntoma y se marcó como positivo, a pesar de que a la larga ya no se viene. Ya luego, de cuando son adultos los animales, solo se falla con PCR. Y pues digamos que no hay un tratamiento, pero sí se puede prevenir. Entonces, aquí nos menciona que hay una prueba genética que está disponible en el mercado. Digamos que esto no es que alguien normal, que yo compre un pastor collie, compro la prueba y se la hago, sino que esto lo hacen más que todo en los criaderos, pues para tratar de que la producción de ellos pues sean animales sanos. Entonces digamos que esa prueba básicamente lo que hace es identificar los animales que están genéticamente enfermos, llámese homocigoto recesivo, que es cuando lo va a manifestar, o heterocigoto, que es que fenotípicamente pues está bien, pero genéticamente pues no, porque es portador. Entonces pues de esa manera como que van seleccionando padres sanos para que sus descendencias sean sanas, y esto lo viven haciendo constantemente para que pues puedan vender perros sanos. Bueno, todo lo anteriormente manifestado sería la praxis, en este caso clínico. Entonces, en este caso clínico vamos a tener 3 protagonistas caninos, ¿cierto? Cada uno señalizado con una letrica. Esta letra indica un tipo diferente de criadero al que proviene. Tenemos 2 hembras, tenemos un macho, tenemos a la mamá, papá e hija.
Resulta que a la hija en los primeros meses de vida le salió un entropión del párpado inferior, un problema que el párpado le mira para adentro, se llevó a la clínica veterinaria, allí para tomarle las medidas para una cirugía que se le realizó 2 semanas y media después, se le hizo un chequeo normal que fue de retinografía y allí ella fue diagnosticada con hipoplasia coroidea severa bilateral occipitada a la papila del ojo. Esto resulta ser uno de los fenotipos más comunes de la CEA. Entonces los médicos, los encargados, los médicos veterinarios decidieron prediagnosticar a esa perrita con CEA por este fenotipo. Entonces resulta que la raza que ya viene, que es de Hokkaido de Japón, pues esa raza hasta ese momento no tenía ningún rastro de CEA. Entonces ella fue sometida a los primeros análisis genéticos para detectar el CEA en esta raza de perro. Entonces se llevaron 2 enfoques principales. El primero era confirmar la existencia del CEA en la raza Canis. Para esto se tomaron unos individuos de estas poblaciones, 9 de la población B, 8 de la población A y el perrito de la población C. Entonces a todos se les hizo unas muestras bucales en tarjetas RTA para preservar esos ácidos nucleicos y enviarlos al laboratorio. También se sacó aparte con un Row Collie, un collie ya de raza pues que se sabía que tenía CEA, ya le había hecho unos PCR anteriormente, para tomarlo como control positivo, para evitar cualquier error pues, en todos los PCRs que se iban a realizar. A toda la población se le realizó el PCR convencional, con electroferol y inhibidor de agarrosa. Pero a la perrita le realizaron, fuera de ese, le realizaron 2 adicionales. Un PCR, bueno, esto es un PCR en real time, basado en SIRB verde, y una secuenciación comercial con el método de Sanger. Esto se hace para detectar genéticamente el CEA. Ya el otro enfoque es, a partir de estos datos que dieron acá, detectar cómo se manifiesta, cómo se vea ese CEA, esa enfermedad, esa anomalía del ojo. ¿Por qué? Para ver si de pronto tenía una distinción con los mapas o los pedigrees que se habían hecho alrededor del mundo. Entonces, bueno, llevan a cabo esos pasos. Acá precisamos la secuenciación de los PCRs que se realizaron únicamente a la perrita. Acá los tenemos los de la perrita afectada. Nosotros, eso es un PCR normal, convencional. Hay 17 más, pero pues el resultado ya es obvia en el pedigrí. Entonces aquí tenemos el resultado del PCR convencional, donde tenemos 5 canales. Un canal, primero nos muestra la escala para ver los fragmentos, y 4 canales más. El 2 y el 4 le pertenecen al control positivo, que es un perro poli heterocigoto. Y el 1 y el 3 le pertenecen a la perrita. Entonces, tenemos acá, digamos, la fase puede partir solo a mitad y puede darse cuenta que esos son 2 PCR, ¿cierto? Entonces, el primer PCR se busca el alelo salvaje, ¿cierto? El común. Entonces, el heterocigoto, obviamente, por ser heterocigoto, uno salvaje y otro mutante, pues obviamente va a presenciarse un alelo salvaje. En cambio, la perrita, silvestre. En cambio, la perrita no lo presentó en ese PCR, pero en el otro también lo presenta el control positivo, pero también lo presenta la perrita. Esta ausencia del tipo silvestre, del alelo silvestre, nos indica que la perrita es homocigota en el alelo que estamos o sea, es homocigota para CEA. Esta es la primera conclusión que nosotros tenemos. Acá tenemos información del PCR en tiempo real, en el cual se utilizó un químico fluorescente. Esto se hace como para darle más apoyo al PCR y poderlo cuantificar. Entonces acá se posicionaron uno encima de otro los 2 PCR, el PCR de control positivo y el negativo, tal cual lo hicimos acá. El positivo, o sea, el salvaje sería, el silvestre pues, sería el azul, que sería el control positivo, y el mutante sería el rojo, de la perrita. Se puede analizar que el único que empezó mediante los ciclos a tener un crecimiento exponencial fue el de la perrita, ¿cierto? Esto indica pues, que todo salió bien y se pudo cuantificar mediante la fluorescencia. Aquí también tenemos un análisis de la punta de fusión. Esto significa que se condensa en un solo gráfico las diferencias que se presentan a lo largo de la temperatura de la fluorescencia en los replicones. Entonces, a usted le da un pico, en resumidas cuentas es porque todo salió bien.
Luego acá tenemos pues una secuenciación que se hizo en un secuenciador comercial, y acá ya tenemos acá que la perrita monigota ya tiene el gen, pero como estamos investigando la nueva raza, pues de pronto hallamos algo diferente. La sorpresa fue que no, que hallaron lo mismo que en todos los perros que contienen SEA, y este eje perpendicular segmentado refleja que allí faltan casi 8.000 pares de base, 7.799, y acá existe una lesión. Entonces acá tenemos dos conclusiones. Primero, que el secuenciamiento coincide con lo esperado por la SEA, y que la perrita es homocigota. Bueno, acá tenemos pues los últimos resultados. Ya con los resultados anteriores, todos los PCR anteriores sacaron 2 pedigrees para confirmar pues de pronto si tenía una particularidad este gen en los Hokkaido, pero no la tenía. ¿Por qué? Porque podemos observar fácilmente, acá vemos a la perrita, acá vemos a la mamá, acá vemos a la abuela, acá vemos a la bisabuela. Entonces podemos observar que es heredable, ¿cierto? Que es un gen recesivo heredable. Ahora, estos perritos que tomaron, acá usted puede observar 14, acá puede observar 4 más. Ya lo explico por qué hay 2 pedigrees. Entonces, se observó que no todos los que tenían la misma condición de la perra, que tenían los mismos genes, que también eran portadores, no todos presentaban ese fenotipo. Entonces se llegó a la conclusión que también como los demás SEAs era de penetrancia incompleta. Hay 2 porque dentro de las camadas, dentro de las poblaciones A, B y C, habían 4 ahí metidos que no compartían consanguinidad con los demás, no eran familiares. Pero bajo un estudio pues, de un árbol genealógico se dieron cuenta que también eran familiares entre ellos. O sea, no eran familiares de la perrita, pero sí eran familiares entre ellos. Entonces acá se es heredable y es de penetrancia incompleta. Entonces, ese estudio sirvió pues para demostrar que la raza Hokkaido, que hasta donde se sabía no tenía ninguna condición por el cole, también sufre una afección que es muy común en ellos. Cabe recalcar que, como el compañero explicó, la penetrancia incompleta, pero si ustedes vieron el primer PDI que nosotros ponemos, prácticamente todos tienen algo, todos tienen el alelo mutante. Pero aún así, en el estudio decían que dependiendo del país, de la zona, puede ser del 96% de heredar el alelo mutante, pero no es suficiente para considerarse al 100%. Exactamente. Bueno, unas conclusiones que tenemos de una enfermedad hereditaria que tiene múltiples síntomas fenotípicamente observables, en algunos casos por la penetración incompleta y por la edad, como ya lo decía el compañero, que pueden variar de leves a graves, y la atención pues, es temprana fundamental. Utilizar las pruebas que a usted le revelan los homocigotos recesivos en su criadero, pues es de mucha valía para evitarse pues, unos clientes enojados. Y la SEA es una anomalía que afecta a los colis y otras razas relacionadas. Hoy todavía se siguen estudiando diferentes razas que presentan esos fenotipos comunes en todos para ver si tienen eso, y eso también sirve para hacer una historia de filogenia, de citogenia, todo eso. Entonces, bueno, esas son las conclusiones. Muchas gracias.